Vamos a ver el tema control estadístico de la calidad. Para poder definir el control estadístico de la calidad, primero vamos a definir qué es calidad. Decimos que la calidad es la totalidad de particularidades y características de un producto o servicio que inciden sobre su adecuación para satisfacer determinadas necesidades. Este concepto, definido de manera simple, nos deja dos partes que nosotros nos van a interesar. Una, que son las particularidades y las características, que es lo que nosotros vamos a estudiar a través de, utilizando la estadística, para poder ver si esas particularidades y características satisfacen las necesidades que nosotros decimos que tienen que satisfacer. Entonces, el control estadístico de calidad nos va a ayudar a nosotros a poder determinar si un producto o servicio cumple con los requerimientos que nosotros fijamos. Cualquier proceso está sometido a una serie de factores aleatorios que hace que no hay dos productos o dos servicios iguales. Eso hace que siempre va a existir una variabilidad. La variabilidad siempre va a buscarse reducirse al mínimo, pero siempre va a existir. Vamos a ver cuáles son las causas de la variación. Las causas de la variación pueden ser aleatorias o normales, que son cuando se producen variaciones pequeñas provenientes de factores que intervienen en el proceso. Por ejemplo, un cambio de un material, una vibración normal de una máquina. En cambio, las causas asignables o anormales son las que producen grandes variaciones no usuales. Por ejemplo, mal puesta a punto de una máquina, que hayamos utilizado materiales de mala calidad o que haya un error de una persona. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las causas aleatorias o normales siempre van a existir y yo lo que voy a hacer mediante el control estadístico de la calidad es buscar diferenciarlas, sabiendo que las causas aleatorias o normales van a existir, pero que si encuentro una causa asignable o anormal, tengo que parar el proceso, corregirlo y recién retomar este proceso. Las herramientas que se utilizan en el control estadístico de calidad son varias. La primera que vamos a ver es el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación consiste en tomar una muestra y realizar una prueba para ver si se cumple con las especificaciones y se puede aprobar un lote. Entonces nosotros tenemos todo un lote para saber si cumple con los requerimientos que nosotros necesitamos, sacamos una muestra y si esa muestra cumple los requerimientos, aprobamos todo el lote y si no lo hace, no aprobamos ese lote. Esta prueba permite realizar estudios y detectar defectos y medir la cantidad de un grado específico de certeza sin tener que probar cada uno de los productos o servicios. Nosotros vimos que existen causas por las cuales necesitamos hacer muestreo y no podemos trabajar con toda la población. Entonces, obviamente el muestreo por aceptación nos va a permitir aceptar o rechazar lotes basados en este sistema. Básicamente, el muestreo por aceptación nosotros lo vimos en la presentación anterior y la herramienta que usamos para esto es prueba de hipótesis. Entonces, la única diferencia con la prueba de hipótesis es que en vez de tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula, cuando tenemos en muestreo por aceptación, la decisión es continuar con el proceso o ajustar el proceso. Y también tenemos el error tipo 1 y el error tipo 2, que nos van a importar para nosotros poder calcular cuál es la probabilidad que tenemos de ajustar el proceso que está bajo control en el caso del error tipo 1 o de continuar con un proceso que está fuera de control si cometemos el error tipo 2. Esos cálculos se realizan igual que como los vimos en la presentación anterior. El muestreo por aceptación tiene ciertas ventajas. Ya dijimos que es menos costoso que otros tipos de estudio porque no necesitamos probar todos los productos. Los productos no se dañan debido al muestreo porque solo usamos una parte y reduce los riesgos que podamos cometer durante la inspección al no tener que inspeccionar tantos productos. También al identificar los errores, los empleados se sienten motivados para realizar las mejoras. Si nosotros no controlamos, muchas veces no hay ninguna motivación que los lleve a mejorar los problemas que tienen durante el proceso. Sin embargo, el muestreo por aceptación tiene también unas desventajas.
La principal desventaja es que existe el riesgo de encontrar lotes de productos que se encuentren dañados en su mayoría, lo que lleva a rechazar los buenos. Si yo hago una prueba y esa prueba me da que no cumple con los requerimientos, yo tengo que rechazar todo el lote, todo un lote que ya fue producido, y eso obviamente tiene un alto costo. Ofrece poca información sobre la calidad de los productos y del proceso de la creación. Simplemente se fija en ciertas características, pero no tengo forma de volver para atrás en el proceso para ver en dónde estuvo el problema. No me da información acerca de eso. Y requiere mucho tiempo de planificación y documentación. Entonces, estas desventajas hacen que no se use tanto el muestreo por aceptación, y vamos a ver qué es lo que sí vamos a usar. Lo que más se usa es el control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos se basa en analizar la información aportada por el proceso para detectar la presencia de causas asignables. Esto se hace con un gráfico de control. Entonces, a diferencia del muestreo por aceptación, en el control estadístico de procesos vamos siguiendo durante el proceso graficando, y no llegamos al punto en que tenemos todo un lote que tenemos que descartar o reprocesar por ser defectuoso, sino en el momento que ocurre un error en el proceso que va a ser material defectuoso, automáticamente nosotros podemos parar el proceso, corregirlo y seguir produciendo sin tener que esperar que terminemos todo un lote. Para que tenga sentido la aplicación de los gráficos de control, el proceso tiene que ser estable. No podemos cualquier proceso aplicar el control estadístico de proceso, sino solo los procesos que tienen cierto grado de predicción. El gráfico de control es una de las herramientas de análisis y solución de problemas. Es un diagrama donde gráficamente nosotros vamos a ver la medición de la característica que yo tomé y la voy a ordenar en orden cronológica para poder hacer un gráfico. Yo lo que voy a tener es el límite superior, el límite central y el límite de control inferior. Entonces yo voy a esperar que todos los valores de las muestras que yo vaya sacando con la característica medida los voy a ir poniendo en este gráfico en orden cronológico. Y esperaría que no exista ningún punto fuera de los límites de control, por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, y que adentro todos los puntos estén distribuidos de manera aleatoria. Los gráficos de control se van a clasificar por atributo, si son discretos, que son los gráficos que permiten establecer controles respecto al número de unidades defectuosas producidas. Si la característica es medible, vamos a tratar de utilizar un gráfico por variable, pero si no es medible, vamos a utilizar un gráfico por atributo. Se utiliza cuando la característica de calidad no la podemos medir en forma continua. Si la podemos medir en forma continua, lo que vamos a usar es un gráfico por variable, o sea, gráficos continuos, que son los que permiten estudiar la calidad de las características numéricas. Estos gráficos permiten detectar pequeños cambios en el proceso. Entonces, siempre que nosotros vamos a poder utilizar los gráficos por variable, vamos a utilizar eso. Si no tenemos la posibilidad, porque la característica que nosotros necesitamos no es medible, entonces ahí vamos a utilizar los gráficos por atributo. ¿Cuáles son los gráficos por atributo? Tenemos el gráfico PN, que es el de número de unidades defectuosas, el gráfico P de proporción de piezas defectuosas, el gráfico C de número de defectos y el gráfico U de número de defectos por unidad. En gráficos variables, los dos principales son el gráfico X raya R, que mide la calidad en función de una variable, y el gráfico X, que mide el valor medido. Para trabajar con gráficos de control vamos a hacer hincapié en uno que para mí es el más completo de todos. Es el gráfico XR. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver cómo construimos este gráfico y la interpretación gráfica. Esto después se puede aplicar a cualquier gráfico. Nosotros nombramos algunos estándar, pero cada empresa en función de sus procesos determina el que es más adecuado y puede crear nuevos gráficos de control, y muchas veces tiene múltiples gráficos que le van dando distintas características de la calidad dentro del proceso.
El gráfico XR, que es un gráfico de medias y un gráfico de rangos que se interpretan conjuntamente, tienen, digamos, las características de que, a diferencia de otros gráficos, es que son dos gráficos que nosotros vamos a interpretar en forma conjunta. El gráfico de medias, nos puede pasar que estemos trabajando con un proceso de hace tiempo y que ya tengamos los valores conocidos, entonces puede ser que ya conozcamos mu y sigma. Si mu y sigma son conocidos, las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para calcular el límite superior, límite central y límite inferior son, para el límite superior de control, mu más 3 sigmas sobre raíz cuadrada de n. Fíjense, un error muy común que cometen es decir que esta n es la cantidad de muestras. Cuando yo trabajo en un gráfico de control, las muestras son infinitas porque yo siempre voy sacando nuevas muestras. No importa que cuando lo confeccione con un número finito, siempre voy a ir sacando nuevas muestras. Entonces, ¿de qué es este n? Este n es el tamaño de cada una de las muestras. No deben confundirse este tamaño de cada una de las muestras con la cantidad de muestras que nosotros utilizamos para construir el gráfico. El límite central va a ser mu y el límite inferior de control va a ser mu menos 3 sigma sobre raíz cuadrada de n. Esto es si nosotros conocemos mu y sigma, pero puede ser que conozcamos mu y no sigma. Si nosotros conocemos mu pero no sigma, vamos a estimar este sigma. ¿Cómo lo vamos a estimar? Con la media del rango dividido d minúscula 2. ¿Qué es lo que es este d minúscula 2? Nosotros tenemos una tabla que se llama coeficientes para estimaciones de sigma en gráficos XR. En esta tabla nosotros vamos a tener varios coeficientes que vamos a utilizar en la fórmula. El primero que nombramos recién es el d minúscula 2. En esta tabla tenemos el tamaño del subgrupo a la izquierda, no tienen que confundirse con los grados de libertad. Esto es tamaño del subgrupo, o sea, n. Y en la parte de arriba tenemos diferentes coeficientes que vamos a utilizar. Tenemos el A2 mayúscula, el D3, el D4 y el D2 minúscula. De estos coeficientes, el D2 es el que acabamos de nombrar y ya vamos a nombrar algunos los otros tres. Fíjense que este D2 minúscula, lo único que tengo que ver es el tamaño de subgrupo, que es el n que utilizo en la raíz cuadrada en el denominador en la fórmula anterior. Aquí tenemos los tamaños de subgrupo y aquí tenemos la primera fila donde tenemos los coeficientes. Y adentro simplemente vamos a tener el coeficiente que tenemos que reemplazar en la fórmula. Recalco de vuelta que n es el tamaño de cada muestra, no confundir con la cantidad de muestras. En el caso de que nosotros querramos construir el gráfico pero no conocemos mu y sigma, nosotros la fórmula que vamos a utilizar es, para la línea central vamos a utilizar el x raya raya. ¿Por qué es x raya raya? Porque en realidad nosotros estamos trabajando con medias muestrales y esta es la media de las medias muestrales. Entonces, como es una media de la media, se ponen dos rayas arriba de la x. En el caso del límite superior, se suma A2 por la media del rango. Este A2 surge de la tabla anterior. En el caso del gráfico del rango, siempre vamos a tener el rango medio como línea central y D4 por el rango medio para el límite superior y D3 por el rango medio para el límite inferior. Fíjense que si ustedes ven la tabla, el D3 para los menores valores es igual a 0, con lo cual este gráfico no siempre va a ser simétrico como el gráfico X, que sí siempre me va a resultar simétrico. Entonces este gráfico no es siempre simétrico y muchas veces el límite inferior es 0. Si yo ya vengo trabajando con este proceso de hace tiempo, puede ser que yo el rango lo conozca. De todas formas voy a utilizar esta fórmula y el rango que voy a utilizar es el que yo conozco histórico que funciona correctamente. Si no, lo voy a calcular con las muestras con las cuales estoy trabajando.
Análisis gráfico de control. Esto es muy importante porque todo lo que nosotros construimos con las fórmulas, una vez que lo volquemos a un gráfico, es lo que me va a permitir a mí, interpretado adecuadamente, saber si tengo que parar el proceso para corregirlo o el proceso está bajo control y puedo continuarlo. Hay algunos libros que utilizan solamente un punto fuera de los límites de control como suficiente para yo tener que parar el proceso. Pero a mi entender es mucho más rico lo que uno puede analizar en un gráfico y la interpretación de lo que uno ve puede hacer que uno pare el proceso antes de tener puntos fuera de los límites de control o si hay algún punto específico fuera de los límites de control, a través de la observación yo puedo ver que en realidad el proceso no está fuera de control y de esa forma no hacer una parada innecesaria del proceso. El primer punto que nosotros vamos a analizar en un gráfico es puntos fuera de los límites de control. Y digo puntos fuera de los límites de control porque si hay un solo punto puede ser un error de medición. Entonces, si yo tengo un solo punto fuera de los límites de control y no tengo nada en el resto del gráfico que a mí me haga creer que el proceso está fuera de control, no necesariamente tengo que parar el proceso. Por eso yo pongo puntos fuera de los límites de control. Si yo ya tengo más de un punto fuera de los límites de control, ya puedo descartar que sea un error de medición y necesariamente tengo que parar el proceso. Por ejemplo, en este ejemplo, ven que no solamente hay dos puntos fuera de los límites de control, sino que hay dos puntos sobre el límite. Este es un proceso que claramente está fuera de control y hay que pararlo para poder corregirlo. Otro factor a buscar en un gráfico es las corridas o desplazamientos. Normalmente se considera una corrida cuando hay 8 puntos del mismo lado. Puede ser por encima o por debajo. Les recuerdo que estos análisis nosotros lo hacemos conjunto entre los dos gráficos. Entonces muchas veces alguna duda que tenemos en un gráfico la podemos salvar con lo que vemos en el otro gráfico. Por ejemplo, si tenemos como veíamos en la vez pasada, un punto fuera de los límites de control, pero justo en esa muestra hay un rango mucho más alto, puede ser el que cometió un error en ese punto específico. En cambio, si los puntos están muy por encima, pero el rango permanece normal, quiere decir que es más difícil que haya un error de medición y que en realidad sí los valores se me estén disparando. En este caso, vemos como al principio el proceso venía correctamente, puntos por encima, puntos por debajo de manera aleatoria, y de repente el proceso empiezan todos los puntos a estar por encima del límite central. Esto, por más que no tenga un punto fuera de los límites de control, me está mostrando que hay una desviación no esperada y por lo tanto yo tendría que ajustar el proceso para buscar cuál es la causa y corregirla. Otro factor que podemos ver en un gráfico es la tendencia, que son 6 o 7 puntos con igual tendencia. Acá tenemos más de 6 o 7 puntos y vemos claramente cómo si nosotros seguimos con este proceso, lo más probable es que salgamos fuera de los límites, pero no necesitamos esperar salir fuera de los límites para parar el proceso, porque si nosotros vemos una tendencia lo podemos anticipar. Hay otra cosa que podemos ver en los gráficos que son los acercamientos a los límites. Es decir, nosotros venimos con un proceso normal con puntos por todos lados y de repente todos los puntos están fuera de los límites, digamos, cerca de los límites. No están fuera de los límites, sino se están acercando. Claramente nosotros no estamos viendo acá un proceso aleatorio, sino que hay un factor que está interviniendo en el proceso y que tenemos que detectar. Otra cosa que podemos ver en un gráfico es el acercamiento a la línea central. En este caso, nosotros tenemos una variación favorable porque el proceso tenía una variación más alta y de repente tiene una menor variación. Todos los puntos están dentro de la línea de 1,5 sigma para arriba y para abajo. ¿Es un problema para el proceso? ¿Hace falta pararlo? No, no hace falta parar el proceso porque está mejorado. ¿Y qué es lo que hace falta? Hace falta con estos datos nuevos calcular nuevamente el gráfico. ¿Por qué? Porque si llega a haber alguna causa asignable, yo no la voy a ver con este gráfico porque simplemente si de repente se me empiezan a ensanchar más los puntos,
van a quedar dentro de los límites, no va a detectar nada y voy a tener una causa asignable que me está perjudicando el proceso y no la voy a detectar. Entonces, en el caso del acercamiento a la línea central, no es que la decisión no es parar el proceso para revisar cuál es la causa asignable, porque la causa que mejoró el proceso, pero la decisión es rehacer el gráfico con estos datos para que cuando tenga una causa asignable no tenga, la pueda detectar. Otra cosa que puedo observar en un gráfico son periodicidad o ciclos. Yo no voy a tener una tendencia porque no tengo suficientes puntos, no tengo una corrida porque hay puntos de los dos lados, pero se observa exactamente o muy parecido, acá está totalmente exacto, pero se observa muy parecido una parte del gráfico parecido a la otra. Entonces, lo que yo estoy viendo en periodicidad o ciclos es que no hay aleatoriedad en el proceso y entonces hay alguna causa que me produce ese ciclo, tengo que buscarla y corregirla. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que se dispone de un cierto proceso que desea verificar si permanece bajo control. Es un proceso con el cual ya venimos trabajando, por lo tanto ya sabemos que tiene una media de 30 centímetros y una varianza de 4 centímetros cuadrados. Para su control se desea construir un gráfico XR con los siguientes datos, obteniendo el proceso y determinando si el mismo está bajo control. Como nosotros sabemos que mu y sigma son conocidos, vamos a trabajar con las fórmulas eh, para sacar el límite superior, límite central y límite inferior con sigma y mu conocidos porque tenemos los datos. Para calcular el rango no tenemos ningún dato, o sea que vamos a utilizar la media de los rangos de los datos que vamos a ver a continuación. Tenemos estos datos, en realidad son muestras de tamaño 4, digamos, A, B y C son los 4 elementos que se sacaron esas 20 veces, entonces nosotros vamos a tener cada muestra de tamaño 4. Fíjense que cuando nosotros tenemos datos es muy importante leer cómo están puestos los datos. En este caso podría haber considerado que tengo 4 muestras de 20 o 20 muestras de 4. No está bien explicado, pero siempre cuando esté en el enunciado del problema les dice cómo tomar las muestras y muchas veces, para que no se confundan, la cantidad de muestras que estoy tomando. En este caso estoy tomando 20 muestras de 4 casos cada una. Entonces, yo voy a calcular la media, la voy a necesitar porque cada uno de estos valores medios van a ser un punto dentro del gráfico. Y cada uno de estos valores del rango van a ser un punto dentro del gráfico de rango. Entonces, yo voy a construir los gráficos y voy a graficar estos 20 valores dentro de cada uno de los gráficos correspondientes. Vamos primero a calcular los límites. Yo tengo esos valores, yo pude calcular el x raya raya, pude calcular la media del rango, el sigma es la raíz cuadrada del 4 que me lo da como dato, mu es 30, y n es 4, que es la cantidad de elementos que tiene cada una de las muestras. Fíjense que en realidad yo calculé el x raya raya, pero no lo voy a usar para nada. Si ustedes tienen el dato de mu y usan el x raya raya, está mal. Si yo tengo el dato de mu, no voy a utilizar el x raya raya. No tiene ningún sentido usar un valor estimado si yo conozco el parámetro. Entonces, una vez que tengo eso, simplemente me queda reemplazar los valores. Entonces, voy a tener 30 más 3 por 2 sobre raíz cuadrada de 4, 33. Límite central va a ser 30 y el límite inferior va a ser 27. Para calcular el rango, tuve que calcular la media del rango y multiplicarlo por el coeficiente correspondiente. Fíjense que en el límite inferior de 3 es igual a 0, por lo tanto el límite inferior me va a dar 0. Ahora construyo los gráficos. Para el gráfico R, entonces, voy a poner los límites y voy a graficar cada uno de los puntos. Para el gráfico R, voy a poner los límites correspondientes y también voy a graficar cada uno de los puntos. Si ustedes se fijan, lo que nosotros
podemos observar en los dos gráficos simultáneos, en el gráfico R hay un acercamiento al límite central, pero como lo acabamos de construir con los mismos valores, no tendríamos mucho más que hacer. En cambio, en el gráfico X, si nosotros lo vemos, tenemos, el gráfico venía más o menos normal y tenemos todos los últimos puntos, o casi todos, por encima del límite central. A propósito, no les puse los 8 puntos seguidos por encima, sino que muchas veces en la realidad no se observa tan claramente. Pero en este caso, si nosotros vemos, tenemos de los últimos 10 puntos, uno sobre el límite central y uno por debajo, pero los otros 8 están por encima. Este caso sería suficiente para parar el proceso o por lo menos para estar muy atentos. Ustedes piensen que siempre yo voy graficando de a un punto en estos gráficos de control. Cada vez que tomo una muestra, grafico un punto en el gráfico X y un punto en el gráfico R y voy analizando en el momento. Si no paré el proceso a este momento, tengo que estar muy atento porque posiblemente, salvo que en los próximos puntos me aparezcan por debajo del límite central, la decisión sería parar el proceso, buscar la causa asignable y recién retomarlo. Y de esta forma es como nosotros vamos a analizar cualquier gráfico de control. Este caso, lo que tiene distinto a los otros es que tratamos de buscar simultáneamente mediante lo que observamos en los dos gráficos, por eso siempre los ponemos uno encima de otro, tratando de que los puntos de cada muestra coincidan, digamos, el de la muestra 10 del rango con el de la muestra 10 de X y así sucesivamente, para poder interpretarlos de una mejor manera. Y con esto terminamos control estadístico de procesos, recordando que lo más importante de esto es que cuando ustedes se enfrentan a un gráfico de control, conozcan las cosas que tienen que buscar en un gráfico para poder ir descartándolas de a uno sin olvidarse de ninguna.